Bueno, el objetivo, y sobre todo pues para dar un contexto a unas circunstancias, es el querer indagar por uno de los ítems de mi trabajo de grado, que se pregunta o se cuestiona acerca de la implementación del dispositivo móvil en la práctica pedagógica del docente rural. En este caso, la muestra en total, es decir, todas las encuestas realizadas, fueron 312 encuestas, pero debido a cuestiones de diligenciamiento, solamente 242 pudieron ser aceptadas con toda la rigurosidad para ser analizadas a través del mecanismo estadístico básico. Ese número en total fueron 242, que traducen a 242 docentes. Para dar un pequeño contexto también, una pequeña introducción o abrebocas o antesala, sobre todo acerca de los docentes de Escuela Nueva, de esta muestra, quisiera decir que la mayoría son monodocentes, es decir, atienden poblaciones bastante amplias, entre 10 a 20 estudiantes. La mayoría se encuentran de los 30 a 45 años, es decir, es una población joven. Y normalmente son personas que ya tienen pues experiencia con el manejo del dispositivo móvil. En este sentido, daremos pues inicio a la siguiente diapositiva. Bueno, no es sorprendente para muchas personas que se dedican a la investigación de la ruralidad que hay algunas características de las escuelas que fluctúan, varían de acuerdo con los contextos. Como se puede llegar a imaginar, la ruralidad antioqueña no está exenta de eso. Hay muchas características que tienden a moverse, que tienden a fluctuar debido a distintas problemáticas, al terreno, a la peligrosidad de la zona, pues porque eso no es una verdad que no se ha dicho en otros contextos. En nuestro caso, el 97,1% de los docentes encuestados de 242 afirman pues que sus escuelas tienen energía eléctrica. Además, el 62,2% dicen que tiene señal de celular, el 26,6% señal de internet, y además un 58,9% dice que cuenta con computadores y por último un 31,5% de tabletas. Eh, estas cifras son bastante sorprendentes y también un poco desoladoras, como lo pueden ver en la cuestión pues de la señal de internet. En este caso es bastante baja con respecto pues a la totalidad de las escuelas que sí tienen energía eléctrica y también con respecto a la señal del celular. Y también hay porcentajes muy bajos con respecto a las personas que no saben qué responder. En este caso también tendríamos que enfocarnos por ejemplo, en la segunda tabla, como lo podemos ver aquí a continuación, hay una cuestión bastante ácida que hay con la señal de internet, donde dicen de los 242 docentes que no hay señal de internet en un 70,1% y tampoco hay tabletas en un 66,4%. Esos son números bastante altos en realidad. En este caso, esto es para dar pues como un pequeño contexto y un escenario para poder trabajar. Anteriormente, pues, pese a unas condiciones demográficas, geográficas, políticas, informativas y de conflicto de intereses, el maestro de Escuela Nueva trata de emprender y familiarizarse con las nuevas tecnologías. También toma ese camino para construir sus clases por medio de distintos recursos disponibles en la web. No obstante, queda la siguiente pregunta: ¿en realidad incorpora el dispositivo móvil en su práctica pedagógica? Bueno, vamos a resolverla.
¿Cómo lo hace? Con respecto al acceso a Internet con su dispositivo móvil el último año, es decir, el 2019, la mayoría de docentes, en este caso un 91% que representa 219, responden que acceden a Internet desde su casa. El 68% que traduce a 163 docentes accede de la cabecera municipal, el 36%, 86 docentes desde la escuela y por último el 78% que corresponde al 32% en el desplazamiento. Eh, los docentes en este caso, como lo había mencionado al principio, muchos manifestaron, es decir, el 88,8% que el dispositivo con el que cuentan es propio y solamente un 1% o menos del 1% afirmó que es la institución el que le provee pues, de estos dispositivos. Es un porcentaje bastante significativo en ese sentido. Luego, normalmente, pues uno llegaría a pensar, siempre que utiliza el dispositivo móvil accede a Internet. En este caso, el 35,3% afirma que sí, el 56,4% afirma que no y por último el 8,3% no responde. Es decir, es más la no utilización cada vez que usa el dispositivo que cuando la utiliza. Como lo había mencionado también al principio, el 63,5% son personas que han tenido una experiencia o experticia de más de 6 años en la utilización pues, del dispositivo, lo que conlleva pues a una mayoría en cuestión pues del uso del dispositivo. En este caso la siguiente cifra que lo sigue es el 22,4% que va de 4 a 6 años y por último el 9,1% que es de 1 a 3 años y las últimas cifras que son ambas del 2,1% que sería el último año y no responde. Bueno, ahora sí, con respecto a la implementación de la práctica pedagógica, ese instrumento de recolección de información se planteó algunas preguntas para dar un contexto acerca de una realidad que queríamos evidenciar. Empezaremos leyendo de izquierda a derecha por el primer gráfico que decía prepara sus clases utilizando un dispositivo móvil. En este caso, el 79,3%, es decir, 191 docentes respondió de manera afirmativa con respecto a esta pregunta y solamente el 20,7%, 50 docentes respondieron que no. Luego está la pregunta, ¿utiliza dispositivo móvil en el aula de clase? El 68,5%, es decir, 165 docentes respondieron que sí, solamente 31,5%, es decir, 76 docentes respondieron que no. Y por último, ¿utiliza dispositivo móvil para actividades extra clase? En esta pregunta también se reafirma pues el panorama positivo, en donde 193 docentes, que corresponde a un 80,1%, responde que sí, y solamente el 19,9%, es decir, 48 respondieron que no. También se indagó por el tiempo de uso de dispositivos móviles con fines pedagógicos durante el día. En este caso, 191 docentes afirman que lo utiliza de 1 a 3 horas, es decir, 79,3%. Con respecto a las siguientes cifras, el 12,4%, es decir, 30 docentes afirman que solamente lo utiliza de 3 a 5 horas. El 6,2%, 15 docentes de 5 a más horas y por último el 2,1% en ninguno. Y para finalizar pues en este apartado de obstáculos o cómo lo hace, en días a la semana que utiliza dispositivos móviles con fines pedagógicos, un 45,2%, es decir, 109 docentes afirman que de 1 a 3 días usa el dispositivo móvil con fines pedagógicos. 35,7%, es decir, 86 docentes dicen que lo utilizan todos los días
16,2%, es decir, 39 docentes de 4 a 6 días, y por último ninguno, que corresponde pues al 2,9%, es decir, 7 docentes, responde con ninguno. A modo de conclusión, a los docentes, aparte de esta pesquisa investigativa acerca de los usos que le dan a lo pedagógico, también se les dio una lista de 20 actividades en donde la mayoría eh, se le dio la potestad de elegir en qué momento utiliza cada actividad, si lo aplica en los procesos de planeación, ejecución y evaluación. En este caso, como veremos a continuación, la mayoría de porcentajes se consignan en los momentos de planeación y ejecución en los perfiles explorador e integrador, de acuerdo a lo que propone el Ministerio de Educación. Eh, Reflejando la gran novedad de que en el perfil innovador es el mayor porcentaje donde no se revela ningún asunto. En esta medida, se puede concluir que el impacto que genera esta pesquisa investigativa se da tanto en el docente, que se refleja en el estudiante, y por último en la comunidad, en donde debido a las distintas agencias compartidas y remediaciones con respecto a la tecnología, ya que son grandes redes de comunicación, podemos determinar y concluir que el docente de Escuela Nueva hace uso del dispositivo móvil y toma ventaja de este en los contextos diversos a los que se ve sometido. Donde podemos notar que, aunque el perfil predominante es explorador, hay una tendencia hacia el perfil integrador, donde dichos perfiles nos pueden llegar a dar una pista acerca de las distintas necesidades formativas de dichos docentes. Muchas gracias, espero que les haya gustado, hasta luego.